Todos los años, conflictos armados y catástrofes naturales hacen que millones de personas en el mundo necesiten asistencia urgente. Todos los años, millones de niños mueren a causa de enfermedades y desnutrición. Y todos los años, el llamamiento de Henri Dunant a toda la gente en todos los países es oído por el movimiento humanitario que ayudó a concebir. Desde su comienzo hace más de un siglo, el movimiento de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja se ha convertido en la organización humanitaria más grande del mundo. Comenzó en 1859, cuando Henri Dunant fue testigo del sufrimiento de los soldados heridos o moribundos en la batalla de Solferino. En 1863, su visión de un movimiento humanitario se hizo realidad con la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Al año siguiente, 12 países adoptaron la primera Convención de Ginebra, que declaraba que en un conflicto armado, los militares heridos y enfermos serían cuidados por ambas partes, humana e imparcialmente. Henri Dunant también contempló a dedicados socorristas humanitarios. ¿Acaso no sería posible, en tiempos de paz y tranquilidad, formar sociedades de socorro con voluntarios altamente calificados para atender a los heridos en tiempos de guerra? A donde quiera que el movimiento de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja esté trabajando, procura infundir humanidad en situaciones inhumanas. Ahora, más que nunca, el mundo se vuelca hacia los tres componentes interconectados del movimiento en busca de esperanza y humanidad. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización independiente suiza con un mandato legal de los gobiernos para proteger y asistir a las víctimas de un conflicto armado. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja coordina actividades internacionales de socorro en respuesta a catástrofes naturales y servicios humanitarios no relacionados con conflictos armados. El tercer componente del movimiento está integrado por cada una de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que incluye a la Estrella de David Roja de Israel y lleva a cabo actividades de socorro en casi todos los países. Al trabajar tanto mundial como localmente, las sociedades nacionales conectan con las comunidades para restaurar y facultar a quienes sirven. La Cruz Roja Americana, fundada por Clara Barton después de la Guerra Civil, es una de estas sociedades nacionales. Unidos por una misión para aliviar el sufrimiento humano en el mundo, los tres componentes integran el movimiento de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja. Los emblemas del movimiento, la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el Cristal Rojo, son reconocidos como escudos protectores durante conflictos armados y en todo momento comunican la misión humanitaria de servir a los necesitados. El niño que dibuja una cruz roja con su lápiz conoce el significado del emblema que ve en todas partes, en un paquete de vendas o medicamentos, en la puerta de una ambulancia o en la bandera de un hospital. En todos los idiomas y en todo el mundo, la palabra auxilio evoca el emblema de la Cruz Roja. Los principios fundamentales que guían al movimiento se aceptan sin cuestionamientos como la base de toda acción: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, servicio voluntario, unidad y universalidad. En casi todo el mundo encontrarán una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y a nuestros colegas de la Federación o del Comité Internacional. Los gobiernos entienden que nos guiamos por los importantes principios de la neutralidad y la independencia. Como guardián de las convenciones de Ginebra, la función del Comité Internacional de la Cruz Roja se amplía constantemente. El comité basa su labor en los principios de neutralidad e imparcialidad para trabajar con ambas partes de un conflicto. El comité se hace presente mediante la autorización y la invitación del gobierno o autoridades del lugar. Con discreta diplomacia, el comité les recuerda sus responsabilidades humanitarias.
Aceptadas por la comunidad mundial, las convenciones de Ginebra se ampliaron en 1949, 1977 y 2005. Incluyen protección para los prisioneros de guerra y civiles. Las convenciones son los documentos jurídicos principales del derecho humanitario internacional, que define derechos fundamentales para todos los combatientes y civiles retirados del campo de batalla. Las convenciones de Ginebra se dirigen principalmente a aquellas personas que ya no forman parte de la lucha, como civiles o un soldado que ha bajado sus armas. Sí que es una forma de definir los límites, por así decirlo, de cómo se hace la guerra, pero se trata también de proteger a las personas inocentes que sin darse cuenta se ven atrapadas en el medio. Además de la intervención en conflictos, que incluye visitas para vigilar las condiciones y el tratamiento de los detenidos, el comité ofrece apoyo esencial a la hora de prestar auxilio de otras maneras. Existen actividades de socorro que entregan paquetes de alimentos a quienes sufren hambre. Se trata de poder brindar agua a la gente que no tiene acceso a agua corriente potable. Son las actividades médicas que ponen a cirujanos a trabajar en hospitales, que atienden a los heridos de guerra, o los suministros médicos para los hospitales, o los centros protésicos que ayudan a los lesionados por explosiones de minas. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja actúa como el organismo encargado de ayudar a coordinar la respuesta del movimiento en casos de catástrofes naturales o tecnológicas, cuando las actividades de socorro exceden los recursos disponibles localmente. Como la Federación es el núcleo de una red mundial de sociedades participantes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los recursos se obtienen mediante colaboración y uso compartido. Promover los principios fundamentales y los valores humanitarios es una de nuestras principales áreas de actividad, junto a la preparación para casos de desastre y la ayuda en desastres, y la salud y atención en la comunidad. Cuando un enorme terremoto azota a India y al mismo tiempo hay una tragedia en Mozambique por las inundaciones, debemos ayudar. Es nuestro deber y nuestro privilegio. Se ha dicho que los trabajadores de la Cruz Roja van a lugares que otros tratan de abandonar. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están listas para responder enseguida para ayudar a los sobrevivientes de una guerra, disturbios o una catástrofe natural. Las sociedades nacionales individuales no solo capacitan a los trabajadores para responder a emergencias en su propio país, sino que colaboran con actividades de socorro en todo el mundo. Estas colaboraciones crean la capacidad y los recursos humanos al brindar apoyo técnico y experiencia mutuos. Esto fortalece la capacidad de las sociedades afectadas para ser más autosuficientes. Como parte del movimiento internacional, la Cruz Roja Americana con frecuencia brinda asistencia en el exterior en tiempos de necesidad. El objetivo de los servicios internacionales de la Cruz Roja Americana es muy claro: prevenir, prepararse y responder en casos de desastre, de emergencias humanitarias complejas y problemas de salud que presentan peligro de muerte en el mundo. Las catástrofes naturales cobran muchas vidas, ya sea un terremoto en Asia o una sequía en África. Los programas de la Cruz Roja Americana de preparación y de respuesta ante emergencia dan asistencia a miles de personas. Tenemos programas de salud de bajo costo y gran impacto que ayudan a miles de personas, de salud materno-infantil, agua y saneamiento y seguridad alimentaria. Y también programas para prevenir enfermedades infecciosas como sarampión, malaria y VIH-Sida. En un mundo donde millones viven a diario la guerra o enfrentamientos civiles, la Cruz Roja Americana se concentra en promover los valores de la Cruz Roja al público de los Estados Unidos. Enseñamos sobre los principios del movimiento y el derecho humanitario internacional que se aplica a la protección de los miembros de las Fuerzas Armadas y a los prisioneros de guerra y civiles. Hoy nuestro mundo está interconectado. Es una aldea global donde el caos y la confusión de conflictos armados y catástrofes naturales pueden separar a las familias en distintos continentes. El programa de restablecimiento de contactos familiares ayuda a ubicar, comunicarse y conocer el destino de sus seres queridos.
El impacto de los conflictos armados, catástrofes naturales, actos de terrorismo y otras crisis ya no tiene límites definidos por los gobiernos o la geografía. El sufrimiento humano, con demasiada frecuencia, exige una respuesta mundial. Y creo que el hecho de que todavía estemos trabajando en lugares donde la gente sufre a causa de conflictos que no son noticia en los periódicos ni en la televisión es aún más importante en un mundo donde a veces nos guía tal vez demasiado lo que vemos en la televisión. El éxito de la Cruz Roja Americana realmente está en poder trabajar de cerca con sus socias de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todo el mundo, pero también está en la capacidad de concentrarse no solo en los grandes eventos que llegan a primera plana, sino también en las situaciones olvidadas que son igualmente importantes. Para mí, la belleza del movimiento de la Cruz Roja y del Comité sigue siendo su simplicidad, el trabajo que hacemos, de hecho, y la manera en que respondemos a las víctimas de los conflictos sigue siendo muy simple. Se trata de alimentar a los hambrientos, se trata de reunir a la gente que fue separada por un conflicto. Personas que trabajan juntas en todo el mundo para salvar vidas, dar esperanza, construir un futuro mejor. Se trata de una visión en común, un movimiento humanitario que nació hace mucho más de un siglo.